Entonces, vamos a revisar un tercer ejemplo de reactivo límite. Por favor, muy atentos. Si tienen alguna duda, preguntan, porque pues ya este es el último que vamos a desarrollar con respecto a esta parte del tema. Y aunque el que sigue es relacionado con este, de todas maneras ya ahí nos vamos a enfocar es en algo diferente. Dice, la combustión del sulfuro de hidrógeno en presencia de oxígeno produce dióxido de azufre y agua. Ahí nos están indicando cuál es la reacción que vamos a llevar a cabo. El sulfuro de hidrógeno va a reaccionar con el oxígeno y los productos van a ser dióxido de azufre y agua. Dice, si se queman 18,3 gramos de sulfuro de hidrógeno en presencia de 40 litros de oxígeno medido a una atmósfera de 273 Kelvin, ¿qué masa de dióxido de azufre se obtendrá? Ok, fíjense que aquí vamos a manejar dos tipos de relaciones estequiométricas. ¿Cuáles son esos dos tipos de relaciones estequiométricas? A ver si alguno las alcanza a identificar. Volumen y masa. Ok, volumen-masa es una de las, de las relaciones estequiométricas. ¿Y la otra? Creo que es mol masa. No, no nos están mencionando moles. ¿Cuál? Sí, hay una que es volumen-masa, ¿cierto? Entre el oxígeno y el producto que es el dióxido de azufre. La otra relación, ¿cuál es? Muy bien, masa-masa. Entre el sulfuro de hidrógeno y el dióxido de azufre es masa-masa porque ambos están en gramos. Entonces, el sulfuro de hidrógeno lo vamos a manejar en gramos, el oxígeno lo vamos a manejar en litros porque va a ser en volumen, y el dióxido de azufre, que es la tercera sustancia involucrada, también la vamos a manejar en gramos. Entonces, recuerden que siempre que tengamos ejercicios de reactivo límite, van a estar involucrados los dos reactivos y un solo producto. Los dos reactivos y un solo producto. Entonces aquí tenemos por un lado el sulfuro de hidrógeno o ácido sulfídrico, cuando está en solución acuosa, el oxígeno y por otro lado el dióxido de azufre. Esas son las tres sustancias involucradas. Para esta y esta, entonces manejaremos masa y para el oxígeno, volumen. Entonces hacemos el correspondiente, hallamos las correspondientes masas. Entonces empezamos por el ácido sulfídrico o el sulfuro de hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno tiene como masa 1 gramo. En este caso tenemos 2 átomos, entonces serán 2 gramos. La masa del azufre es de 32 gramos. Lo pueden verificar ustedes. Recuerden que estas masas son de la tabla periódica. Es el peso atómico del elemento. Por un átomo, entonces tenemos 32 gramos. En total serán 34 gramos para un mol. Como tenemos 2 moles, ¿cierto? 2 moles de H2S por 34 gramos que corresponden a un mol. Entonces, cancelamos moles con moles. Y en total será 2 por 34, es decir, 68 gramos de sulfuro de hidrógeno. Y tenemos la masa que le corresponde
al primer compuesto. Bueno, el segundo compuesto lo debemos manejar en volumen. Sabemos que un mol de cualquier gas ocupa 22,4 litros. Entonces, en este caso, tenemos que 3 moles de oxígeno por 22,4 litros, que corresponden a un mol de oxígeno. Entonces, 3 por 22,4, aquí cancelamos moles con moles. Y 3 por 22,4, entonces sería 67,2 litros de oxígeno. Y ya tenemos nuestro dato en litros. Y por último, el sulfuro, el dióxido de azufre. Entonces, azufre, 32 gramos por un átomo, sería igual a 32 gramos. El oxígeno serían 16 gramos por 2, serían también 32 gramos. En total tendríamos 64 gramos que corresponden a un mol. Permítanme un segundo. Entonces, tenemos 2 moles, según lo que nos muestra el ejercicio, 2 moles de dióxido de azufre por 64 gramos que corresponden a un mol. Cancelamos mol con mol y 2 por 64 nos daría 128 gramos de dióxido de azufre. Ok, ya tenemos los 3 datos con los que vamos a establecer nuestros factores de conversión para poder hallar el reactivo límite. Recuerden que tenemos que hacer dos relaciones estequiométricas, una con el dióxido de azufre y una, perdón, con el sulfuro de hidrógeno y otra con el oxígeno. Entonces, empezamos con el primer dato numérico que nos dan, ¿cierto? Este es 18,32 gramos de sulfuro de hidrógeno. Empezamos por allí. Entonces, bueno, vamos a hacerla aquí a ver si nos alcanza el agua en otro color para que no haya confusión. 18,32 gramos. 32 gramos de sulfuro de hidrógeno. Y recuerden que la relación siempre es entre el reactivo y el producto, o sea, sulfuro de hidrógeno con el dióxido de azufre, que es el producto. Entonces decimos que 68 gramos de sulfuro de hidrógeno por 128, o por no, producen 128 gramos de dióxido de azufre.
Entonces hacemos la operación 18.32 por 128 dividido en 68. Eso nos da 34,48 gramos de dióxido de azufre. Ahí ya tenemos la cantidad de dióxido de azufre que se puede obtener con los 68 gramos de sulfuro de hidrógeno. Ahora hacemos lo mismo, pero con el oxígeno. Vamos a mirar cuánto dióxido de azufre se puede obtener a partir de la cantidad de oxígeno que nos da el problema. Entonces hagámoslo acá en otro color. Lo voy a trabajar aquí abajo para que lo alcancen a visualizar. Entonces nos dicen 40 litros de oxígeno por 40 litros de oxígeno por la relación está en litros del oxígeno y los gramos de dióxido de azufre. Entonces decimos 67,2 litros de oxígeno que producen 128 gramos de dióxido de azufre. Y aquí cancelamos litros con litros. Y esto nos da 128 por 40 por 128, dividido en 67.2. Y nos da 76,19 gramos de dióxido de azufre. Ahora, ¿cuál de las dos es la que realmente se obtiene? ¿Cuál de las dos masas? ¿Sí? ¿Cómo? La de 54, creo. Es 34. Ok, es 34,48 gramos, siempre es la menor. Muy bien. Es la menor porque cuando llegamos a ese valor, recordemos que se acaba eh, el reactivo, que en este caso es el ácido bueno, el sulfuro de hidrógeno. Entonces decimos que el sulfuro de hidrógeno, es decir, H2S, que es el que nos produce esa cantidad, es el reactivo límite. Reactivo límite. Bueno, espero que ya con este ejemplo, con este tercer ejemplo, nos haya quedado claro cómo es el proceso. Siempre los reactivos deben estar involucrados un solo producto. Por cada dato numérico que nos dan, debemos establecer una relación estequiométrica y al final eh, nos va a quedar el menor, ¿listo? El de menor cantidad, ese es el que corresponde a la cantidad que realmente se va a producir, a la cantidad que se va a producir. Entonces, tomamos el apunte de la resolución de este último ejercicio para ya pasar al la siguiente explicación. Este rendimiento que se obtiene aquí es un rendimiento teórico, es decir, a partir de la cantidad de sustancia que yo tengo, eso debería ser lo que se produzca.
Pero resulta que en una reacción química, pues hay muchos factores que pueden afectar, desde la medición de la sustancia, pasando por el hecho de que a veces hay que trasladar los reactivos de un lado a otro, eso puede hacer que se pierda, la precisión de la balanza, bueno, hay muchos factores que pueden interferir en que realmente se obtenga la cantidad teórica que debería ser. Y por lo general nos damos cuenta que la cantidad real es diferente a la cantidad teórica. En eso también, por ejemplo, tiene que ver la pureza de los reactivos. Hay reactivos que a veces vienen con impurezas, entonces no todo me va a servir para la reacción, no solamente una parte. Entonces, el rendimiento real muchas veces cambia con respecto al rendimiento teórico. Por eso es necesario identificar el porcentaje de rendimiento que puede tener una reacción química o que tiene una reacción química. Entonces vamos a mirar algunos conceptos que son importantes en este sentido. Tenemos en primer lugar, para poder determinar el porcentaje de rendimiento, pues que conocer algunos conceptos. En primer lugar, ¿a qué le llamamos rendimiento teórico? El rendimiento teórico es la cantidad de producto que se espera si todo el reactivo límite forma el producto, es decir, lo que nosotros hallamos, la cantidad que hallamos con el reactivo límite, es a lo que se llamaría rendimiento teórico, suponiendo que no hay pérdida de ningún producto, que no hay ningún factor que me altere la reacción, sino que todo se lleva a cabo en condiciones perfectas y obtengo esa cantidad. A eso le llamamos rendimiento teórico. Por otro lado, tenemos el rendimiento real, que es la cantidad de producto que se obtiene realmente después de haber hecho la reacción química, ¿sí? Entonces, por lo general, el rendimiento real es menor al rendimiento teórico, ¿sí? Por lo general es menor. Es decir, nosotros esperamos que se obtengan 35 gramos y de pronto se obtienen 30 gramos, 28 gramos, ¿cierto? Ese es el rendimiento real. Y como lo decíamos, por lo general es menor al rendimiento teórico. Y por último, entonces, ¿cómo determinamos el porcentaje de rendimiento? Es una relación entre el rendimiento teórico y el rendimiento real. Lo expresamos como rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Rendimiento real sobre rendimiento teórico por 100. Entonces, de esa manera se calcula. Pero fíjense que para llegar al porcentaje de rendimiento, es necesario que yo conozca primero el rendimiento teórico, ¿sí? Primero hay que pasar por el reactivo límite para poder saber cuál es el rendimiento teórico. Y luego de determinar el rendimiento teórico, en el ejercicio siempre me deben dar el rendimiento real. Entonces, como me dan el valor del rendimiento real, lo divido en el que hallo del rendimiento teórico y el resultado de esto lo voy a multiplicar por 100. Entonces tomamos por favor el apunte de estos conceptos y ya hacemos un ejercicio para determinar porcentaje de rendimiento. Vamos a hacer un ejercicio que implique el rendimiento teórico. La última parte de esto ya es muy sencilla porque pues partimos de lo de reactivo límite. Entonces, tenemos un ejercicio, dice, se mezclaron 67 gramos de carbonato de bicarbonato de sodio con 50 gramos de ácido acético y se obtuvieron 33 gramos de CO2. Entonces, bueno, aquí nos toca partir de la ecuación porque no la colocamos. Entonces toca partir de la ecuación para hacer el ejercicio. NaHCO3
y entonces reacciona con vinagre y se obtiene, no, permítame un segundito, vamos a avanzar al otro porque es que aquí no tenemos la reacción completa. Entonces, si no está la reacción, aquí, este, que tiene la reacción y ya balanceada. Entonces dice, se produce la reacción de 6 gramos de nitrato de aluminio con 2 litros de sulfuro de hidrógeno en condiciones normales. ¿Cuántos gramos de sulfuro de aluminio puede formarse? Calcule la cantidad de reactivo en exceso. Si realmente se forman 2 gramos de sulfuro de aluminio, ¿cuál es el porcentaje de rendimiento? Entonces, fíjense que aquí, además de tener los datos que necesitamos para, para determinar el porcentaje, el rendimiento teórico, nos dan un dato adicional y es la cantidad real que se forma. De esa manera podemos hallar el porcentaje de rendimiento. Entonces, rápidamente tenemos las sustancias involucradas, nitrato de aluminio, sulfuro de hidrógeno y sulfuro de aluminio. Esas son las 3 sustancias con las que vamos a estar desarrollando nuestro ejercicio. Listo. Miremos entonces rápidamente. Empezamos por el nitrato de aluminio. Entonces, de aluminio tenemos que la masa del aluminio es 27 gramos. Y en este caso tenemos un solo átomo de aluminio, entonces por 1 es igual a 27 gramos. En el caso del nitrógeno, la masa del nitrógeno son 14 gramos. Multiplicamos por, fíjense que hay 3 nitrógenos, porque el paréntesis nos multiplica, ¿cierto? Entonces 14 por 3, eso nos va a dar 42 gramos. Y por último tenemos el oxígeno. El oxígeno son 16 gramos. Lo multiplicamos por 9. Y eso nos da 144 gramos. En total, más 42 más 27 nos da 213 gramos de nitrato de aluminio. Listo. Ya tenemos por ese lado lo correspondiente al nitrato de aluminio. En el caso del sulfuro de hidrógeno son litros, ¿cierto? Entonces es volumen y son 3 moles, ¿cierto? 3 moles de H2S por 22,4 litros, ¿cierto? De H2S que corresponden a un mol, ¿cierto? Y ahí entonces nos da como resultado 67,2 litros de H2S o de sulfuro de hidrógeno. Y por último, el sulfuro de aluminio. Pues tenemos aluminio, que son 27 gramos
por 2. Esto nos va a dar 54 gramos. Tenemos el azufre, que son 32 gramos por 3. Esto nos va a dar 96 gramos. Y en total, bueno, aquí nos falta tener en cuenta la cantidad de moles en los que sacamos masa. 150 gramos. 150 gramos. Entonces tengamos aquí presente que son 6 moles, ¿no? 6 moles por 150 gramos, que corresponden a 1 mol. Y acá también no lo tuvimos presente. 2 moles por 213 gramos, que corresponden a 1 mol. ¿Listo? Entonces, aquí en total serán 426 gramos. Y aquí 150 por 6, 900 gramos. Ahí entonces ya tenemos los 3 valores con los que vamos a estar trabajando. Por este lado, 426 gramos de nitrato, 67,2 litros de ácido y 900 gramos de sulfuro de aluminio. Esos son los 3 valores con los que vamos a trabajar. Tenemos, bueno, en el ejercicio nos están diciendo que son 6 gramos de nitrato de aluminio. Entonces, es el primero que vamos a revisar para determinar cuál es la cantidad teórica que se va a producir. Entonces, 6 gramos de nitrato de aluminio por 6 gramos de nitrato de aluminio por el valor de, en este caso el producto, 900 gramos de sulfuro de aluminio, que corresponden o que son producidos por 426 gramos de nitrato de aluminio. ¿Listo? Entonces 6 por 900 dividido en 426. Esto nos da 12,68 gramos. 12,68 gramos de sulfuro de aluminio. Listo. Hacemos lo mismo, pero ahora con el dato de el volumen del sulfuro de hidrógeno. Entonces dice que tenemos 2 litros. Entonces 2 litros por 67,2 litros. No, perdón, 900 gramos de sulfuro que son producidos por 67,2 litros de el ácido del sulfuro de hidrógeno. Entonces, esto nos va a dar 2 por 900 dividido en 67,2. Nos da 26,79 litros, perdón, gramos de sulfuro de aluminio. Entonces ahí tenemos
los resultados, ¿cierto? ¿Cuál de las dos cantidades se da? Siempre la menor, siempre la menor. Es decir, que en este caso, el rendimiento de la reacción, el rendimiento teórico, es 12,68 gramos. Ese es el rendimiento teórico. Y para determinar el porcentaje de rendimiento, recuerden que es el rendimiento real sobre el rendimiento teórico por 100. Entonces, nuestro rendimiento real, con este color, el rendimiento real fue de 2 gramos, dice el ejercicio. Busquemos un colorcito más oscuro. El rendimiento real son 2 gramos, eso nos lo da el ejercicio. Siempre el rendimiento real nos lo va a dar el ejercicio. Sobre el rendimiento teórico, que es 12,68 gramos. ¿Cierto? Igual 2 dividido 12,68 por 100. 2 dividido 12,68. Entonces, me faltó colocar el por 100. Y esto nos da como resultado 15,77%. Es decir, que es un rendimiento muy bajito. Es una reacción que tuvo un rendimiento muy bajo. 15,77%. En la última parte, pues ya es muy sencilla, es solamente tomar el rendimiento que nos da el ejercicio, dividirlo en el rendimiento teórico, que es el que hallamos con el reactivo límite, y multiplicarlo por 100. Esa es la parte que complementa lo que ya hemos venido trabajando del reactivo límite. Con esta parte ya terminaríamos lo concerniente a estequiometría con el porcentaje de rendimiento. No le creo nada de Entonces, el día viernes vamos a iniciar en la clase el desarrollo de nuestro taller de estequiometría
que tiene ejercicios de las 6 relaciones estequiométricas, porcentaje de rendimiento y reactivo límite. Bueno, vamos a empezar a desarrollarlo dentro de la clase, pero pues obviamente el tiempo de pronto no nos dé para finalizarlo en la misma clase. Entonces, pues luego lo iremos terminando. Bueno, como ya es hora de que se retiren a su tiempo del almuerzo, entonces alguno por favor toma un pantallazo y lo envía al grupo para que todos puedan visualizar el ejercicio. Y ya por hoy quedaríamos hasta aquí. Que tengan excelente resto de día, chicos.